Buenísimas tardes, viajeros de la vida. Qué gusto regresar. El nuevo recorrido está dispuesto. Solo esperábamos por ti, así que vamos hacia un nuevo camino siempre, apostando por más calidad de vida. Acompáñanos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero se creen vendió boleto de ida y vuelta. En el viaje de hoy yo convido a revisar cuál es el concepto que tenemos sobre violencia de género. ¿Has pensado si eres víctima? Si eres de quien agrede de todas las maneras posibles. Hoy vamos a reflexionar un poco al respecto, sobre todo con nuestros amigos de la tercera edad, que hace un rato hablaba contigo, Marisleidis, bienvenida. Gracias. Y reflexionaba acerca de si se enquista el hecho de ser quien violenta o la víctima. Si con los años a veces no superamos y que también hoy los que vivimos la tercera edad venimos de otro contexto, de otra generación que no llamaba tanto las cosas por su nombre. ¿Pudiera ser así? Sí. Vamos a definir entonces violencia de género, importante aunque para muchos sea conocido. Sí, cuando partimos inicialmente de lo que es violencia en sí, sin unirlo a este apellido, pues podemos decir que violencia es el acto que hacemos intencionalmente para ocasionar daño a esa otra persona. Cuando lo unimos entonces a violencia de género, estamos hablando de rol que fundamentalmente se ve en las mujeres, que es determinada desde tiempos históricos como el sexo débil, como la persona de quien podemos abusar, pues entonces ahí viene entonces este término a entrar en juego, que sería entonces violencia de género, hablando particularmente entonces de la mujer y el rol que cumple, digamos, socialmente, en la casa, como familia, o sea, en varias áreas, revisando un poco. Mirar con justicia la vida de hombres y mujeres de acuerdo a lo que hemos heredado, comportamientos, costumbres, tradiciones, es tarea difícil, aun cuando ya hoy se coge la sartén por el mango, como me gusta decir. Sí. Y estoy pensando en que hemos vivido la violencia desde conceptos como que la mujer es la encargada de cocinar, de hacer todas las tareas de la casa, que es más responsable de los hijos que el hombre porque es quien históricamente se ha ocupado nada más de traer economía a la casa de alguna manera. Y a partir de esa idea, a nivel familiar, pues existen abandonos de que cuando el hombre llega se siente y no hace más nada, que los hijos ven ese patrón y tal vez hasta lo repiten porque mamá es la encargada de hacer todo. Exacto. Hemos llegado a ese punto. Sí, hemos llegado, y haciendo una mirada precisamente hacia esta violencia de género desde el adulto mayor, podemos verlo bien enraizado, como bien tú decías, precisamente por todas aquellas creencias, saberes, todos aquellos aprendizajes que adquirieron a lo largo de la vida, de cómo incluso no tenemos claridad de hasta dónde llega la violencia, y la violencia de género incluso lo vemos como maltrato físico. No sabemos que hay un tipo de violencia que también incluye la violencia emocional, y esto abunda muchísimo, y es entonces cuando entra el conocimiento, y hoy estamos haciendo un llamado a todas aquellas personas que no saben precisamente que estamos violentando a otras cuando incluso abusamos desde el punto de vista emocional de ellos, y estamos hablando de humillaciones, de gritos, de regaños, incluso cuando no es pertinente, cuando cabe una conversación, cuando cabe la comunicación. Y entonces es importante que sepamos hasta dónde estamos incluso ejerciendo pues este papel, no de ser precisamente víctimas, sino que a veces nos convertimos entonces en esa persona que estamos violentando a otras. Yo quiero cerrar este primer momento, vamos a hacer una parada, como nos gusta, pero pensando y convidando a que también pienses en que no se puede subestimar ningún hecho que aparentemente sea indefenso, pero que te haga sentir mal. No hay que llegar a extremos, vamos a seguir reflexionando sobre el tema porque nosotras las mujeres a veces apañamos determinados actos de violencia. De eso conversaremos más adelante. Seguimos con buen ritmo.
No se detiene el viaje de hoy, ya por el momento una sola parada, porque el recorrido es atractivo. Sí, hablamos de violencia de género y tal vez dices, ay, si tanto se ha hablado al respecto, pero todavía nos queda reflexionar en serio. ¿Por qué sucede esto de que las mujeres llegamos a apañar la violencia, a justificarla? Precisamente tiene un poco que ver con el término de empoderamiento, digamos, de también ¿Tú crees que de empoderamiento? de falta de empoderamiento. Ya, Quiero decir, ya. tiene que ver con el término de empoderamiento, del hecho de no conocer precisamente sus propios derechos, precisamente del conocimiento del que carece, de saber lo que es violencia, porque ya decíamos, hasta hace poco no conocíamos que existía este término de violencia de género y hasta dónde yo estoy siendo víctima de alguien que incluso está ejerciendo ese tipo de actitud en mi contra o me daña al final, y no siempre puede ser precisamente la pareja o el hombre, puede ser un jefe, puede ser incluso un vecino, puede ser incluso al lugar donde voy a la bodega a realizar los mandados cuando hablamos de un adulto mayor, en fin, hablamos de muchísimas áreas donde puede venir precisamente esta violencia de género que anteriormente no se conocía y la fuimos justificando poco a poco, precisamente también por llegar a tener en cuenta o repetir patrones en nuestra vida como una crianza sin razonamiento, una crianza, digamos, tradicional de Sí. lo que debe hacer en el rol la mujer, lo que debe hacer, lo que debe cumplir como rol pues el hombre, de precisamente lo que mencionabas, de la mujer que debe de hacerse cargo pues entonces de todas las tareas domésticas, que no tiene por qué recibir ayuda, que incluso vamos hasta violencia de género cuando consideramos y ya somos adultos mayores y hemos soportado infidelidades por años, digamos, porque está justificado socialmente, y si una mujer lo hiciera pues entonces es mal vista, digamos, delante de todos, porque entonces sí está justificado para el hombre y para la mujer no. Ahí vemos incluso cómo, digamos, no estamos diciendo que está bien que la mujer también lo haga, sino que entonces no estamos hablando de que se debe respetar, pues entonces la posición que tiene la mujer en la casa, en la familia, y digamos como pareja también, el valor del ser humano. Y estamos hablando de poca autoestima también, cuando la mujer considera que no va a conseguir pues nada mejor, pues yo dependo emocionalmente de esta persona y lo que me ha dicho es lo que me ha ayudado, y como me ha guiado es lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí, con lo que me siento supuestamente digamos realizada personalmente, profesionalmente. El programa de hoy va por ahí, revisar asuntos de los que se han hablado, pero que no está mal reflexionar una y otra vez. Sí. Por estos días escuchaba que también hay violencia de género a la hora de emplear. Ahora mismo hay muchos centros de trabajo que son particulares, están las MIPYME, y cuando van a emplear, si eres mayor de 35 años ya no tienes espacio. A veces emplean mejor a los hombres y mujeres porque he sabido que el hombre es quien hace este trabajo sin Incluso valorar son tu más- capacidad. Incluso son Es más también capaces, ahí incluso son un más escenario. capaces, sí, por supuesto, son más capaces a la hora de tal vez contabilizar el dinero que necesitamos, son más capaces porque deben realizar diferentes trabajos, y bueno, tú como mujer no vas a poder. Por el horario. No se hacen ajustes incluso para poder darle ese espacio, pues entonces que merecen las mujeres y que en algún momento pues lo necesitan. Y a mí me gustaría hacer en el programa de hoy un espacio yendo un poco al adulto mayor y en cómo incluso a veces el adulto mayor se convierte en la persona que entonces es la persona violenta. Cuando tenemos un adulto mayor en casa, hemos mencionado varias veces que viven varias generaciones, el adulto mayor incluso puede estar en casa realizando cualquier actividad, digamos, de rutina, pero tenemos una hija que entonces trabaja y llega a las 4 de la tarde, no concebimos la idea de que ella sea la que tenga que trabajar, incluso teniendo hijos, teniendo un esposo, a lo mejor con un divorcio, y es entonces que ella sea la que tenga que generar pues precisamente la mayor parte de la economía en casa. Eso no te toca, pues lo que te toca a ti es limpiar, fregar y mantener a los niños listos, ve ayudando en la tarea. No es posible porque la mamá es la que debe
cumplir con ese rol. Y era lo que decía, que se enquista al comienzo. Cuando yo iniciaba el programa, estaba valorando la idea de nuestros adultos mayores, que cuando llegan a la tercera edad, siendo víctimas o violentando ellos, es porque lo arrastran de alguna manera. Lo arrastran, y entonces son capaces de generar en otras personas pues precisamente este malestar, digamos, emocional. Porque no vamos a hablar incluso de un padre con una hija que llegue incluso a un maltrato físico, pero estamos hablando de varios tipos de violencia, como es precisamente la emocional, el hecho de humillarte. Tú no sirves para trabajar en la calle, tú no sirves para realizar tu trabajo como gerente, digamos, o tú no sirves para hacer, digamos, cualquier tipo de trabajo sin ánimos de ubicarlos en ningún estado. Nadie sabe el daño. Exactamente. Y entonces, ¿hasta qué punto yo sigo siendo, tengo valía para ti, soy importante, estoy realizándome profesionalmente? Tú como padre me estás llevando, precisamente pues estás siendo violento conmigo. Hasta las miradas. Exactamente. A veces no se dice, y cuando te miran es suficiente, y entonces te sientes ya... Y es un tipo de violencia también de género, porque estamos tratando de que la persona intencionalmente pues resulte dañada, pues haga un cambio en su conducta porque tú tienes esa postura. O sea, no estás dando la oportunidad a que ella pueda tener, digamos, otras posibilidades, o que pueda decidir, porque tenemos mujeres que, por supuesto, les resulta muy agradable pues realizar las tareas domésticas y hacer todo en casa, y por decisión propia pues han desestimado la idea de poder trabajar en otro lugar. Pero está aquella que se siente perfectamente capaz, con una familia, con un funcionamiento, digamos, sano, que puede contar con un esposo que la ayuda, y entonces el abuelo no entiende. Y entonces estamos hablando no solo de aquel abuelo o abuela que está siendo victimizado desde el punto de vista de la violencia de género. Estamos viendo aquel abuelo o abuela con estos ejemplos de que está ejerciendo violencia de género incluso sobre las personas que supuestamente más ama y más quiere, y quiere precisamente lo mejor para ellos. Y a eso precisamente es que estamos haciendo un llamado hoy, a esas personas que están siendo violentas sin tener precisamente el conocimiento de lo que están haciendo. Bueno, como siempre, el tiempo no nos da para más, pero quiero que sepas que nosotros entendemos también que la violencia existe de mujeres a hombres. Tal vez ese sea tema para otro programa, pero no quise despedirme sin que supieras que nosotros estamos conscientes, porque hoy se habló mucho de la violencia hacia la mujer, pero violencia de género tiene que ver con todo. Apostemos por más calidad de vida, por una convivencia sana. Eso quiere el tren de los años. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.